y observa que, primero, la cantidad de materia orgánica en el esqueleto analizado está muy caída por un largo proceso de putrefacción, aún en condiciones especiales salvíficas, pero muy reducido, y por tanto muy notable la cantidad de materia inorgánica. Y en ambas circunstancias muy parecido al esqueleto analizado por Girardin de época céltica. No había entonces carbono 14 ni otros métodos de datación modernos, y por tanto hicieron lo que pudieron con las luces que tenían. Este esqueleto es, respuesta al señor Prelado, muy antiguo, y no habría inconveniente de que fuera casi bimilenario, por tanto está dentro de los parámetros previstos. Pero hace una tercera pregunta el Prelado. ¿Hay algo que impida formalmente que supongamos que estos huesos son los del Santo Apóstol y sus discípulos Teodoro y Atanasio, que es de donde partimos intencionalmente? La respuesta es no, no hay nada que lo impida, pero tampoco nada que lo afirme, porque hasta ahora tendríamos varones, maduros, antiguos, pero la ascripción personal complicada. Nada lo impide, y eso ya en sí no es poco. Pero pásmense, habrá suerte en 1884, 5 años después, porque cuando está instruyéndose el proceso de canonización afirmativo de la autenticidad de los restos, viene en junio de 1884 un monseñor romano de la Congregación de la Promoción de la Fe, que es monseñor Caprara, que está en la instrucción del expediente de autenticidad, y previamente advertido desde aquí, monseñor Caprara visita la ciudad italiana de Pistoia, donde se conservaba una reliquia del apóstol Santiago extraída en el siglo XII de la tumba, Por tanto, si el traslado de los huesos y su ocultación es en el siglo XVI, 1589, una reliquia extraída de la propia tumba. Es la única reliquia de la que tenemos noticia documental que fue extraída. Estoy seguro que antes de esta se sacaron reliquias en varias ocasiones que no quedaron documentadas para la historia. Pero esta sí, porque es un don, y así se dice en el texto, excepcional, un regalo excepcional, que el arzobispo de aquel momento, don Diego Gelmírez, por tanto nos situamos entre 1100 y 1140, le hace al obispo de Pistoia, luego elevado a la santidad por sus virtudes, San Atón, enviándole la reliquia con una carta autentificándola, lo que se llama la auténtica en términos canónicos, y entre ambos prelados se cruza una correspondencia en que San Atón agradece y acusa recibo, etc. Y esa reliquia, conservada en Pistoia, en la catedral, en un precioso relicario argenteo, va a servir de contrapunto comparativo. Monseñor Caprara pasa por Pistoia, hace examinar la reliquia por un cirujano local, el doctor Chiapelli, que emite un informe técnico identificativo, y en ese informe se dice que es la apófisis mastoides, este bultito que tenemos detrás de la oreja, del lado derecho de un cráneo. Trae también monseñor Caprara una fotografía tomada en Pistoia de la reliquia, a la usanza y posibilidades de la época, imagínensela amarillenta como la que hemos visto antes del reconditorio, y entonces, oh maravilla de maravillas, al cráneo número 2, que tiene los temporales con las zonas mastoideas, le faltan las zonas mastoideas, y concretamente le falta, por supuesto, la zona mastoidea derecha. Mientras que los otros dos tienen sus porciones mastoideas. En consecuencia, si esa reliquia es la extraída en el siglo XII del sepulcro de Santiago, entonces sabían cuál era, porque estaba aún in situ, y no está en el lote 2, y sí la tienen el 1 y el 3, es obvio que el número 2 sería
el cuerpo sacrosanto de Santiago Cebedero. Esto es lo que se obtiene a partir del estudio antropológico. Pero, concluido este proceso, don Antonio López Ferreiro sigue excavando ya entonces en el área de la capilla mayor de la catedral, en el área del presbiterio, a efecto de descubrir la tumba primitiva que estaba ignorada desde los tiempos de Gelmírez. No se había vuelto a tocar desde los tiempos de Gelmírez. Absolutamente precintada. ¿Y saben por qué? Porque cuando Gelmírez entregó la reliquia a San Antón de Pistoia, y seguramente que antes hubo otras reliquias obsequiadas, se dio cuenta de que estaba cometiendo un error espantoso. Porque no podría, eso sienta, como dicen los abogados, jurisprudencia, negarse a otras peticiones. Claro, se puede negar a la petición de un obispo, se puede negar a la petición de un particular, pero ¿cómo se niega a la petición de un rey que viene a pedir intercesión al apóstol Santiago para sus guerras de la Reconquista, que luego va a venir a entregar la parte del capitán general a Santiago, que es el patronus Bernulus y jefe de los ejércitos? ¿Cómo se niega si le pide una reliquia? Y eso sería terrible, porque habría una dispersión de reliquias que no solo minimizarían el cuerpo, eso es lo menos importante, sino que haría innecesario peregrinar aquí, porque ustedes ya saben que en las reliquias sirve la ley de la parte por el todo. Si yo tengo una molécula de un cuerpo santo, tengo el cuerpo santo. Tan se cree eso que hasta funcionan las brándeas. Y las brándeas es un sistema de reliquias que consiste en coger cualquier cosa, un paño, un trozo de paño, tocarlo en el hueso o en la tumba, y uno lo carga del maná espiritual emanado de esas reliquias sacrosantas y ya tiene la reliquia. Luego Gelmírez se dio cuenta que dándole a San Otón de Pistoia el trozo de mastoides había cometido un error horroroso. ¿Y entonces qué hace? Precipita la tumba a cal y canto, tapona las puertas con muros de cantería e interdicta el que nadie pueda entrar ni tomar nada, con todo tipo de penas canónicas. Piensen ustedes que los peregrinos que han venido desde el siglo XII hasta 1879 a venerar a Santiago en este santuario, lo hacían sin poder ver nada. Tenían que creerse que estaba allí. Y eso explica por qué en las vigilias que hacían de noche en la catedral se pegaban como lapas al muro de la capilla mayor, tratando de acercarse al sepulcro que les decían que estaba allí oculto. Y se peleaban por un centímetro de mayor proximidad, a veces sacando las navajas y produciéndose heridas, con lo cual el templo quedaba interdictado por la efusión de sangre y había que reconciliarlo. Bueno, tuvo que dar el Papa una fórmula breve, porque si no quedaba no sé cuántos días impuro, y había que hacer un complejísimo ceremonial. Y eso explica por qué alguien muy inteligentemente inventó un efecto placebo. ¿Qué le decimos a un señor que viene desde Noruega, o desde Islandia, o desde Turquía? Mártir obispo de Erzincan hace 4.000 kilómetros de peregrinación en el siglo XV para venir aquí. ¿Qué le decimos? Rece usted y mire, está ahí, no sabemos dónde está ahí. Usted rece que está ahí. Se inventó el abrazo al apóstol.